Hola a todos, les habla Rafael David desde aquí, desde Kissimmee. Aquí descansando un poquito en el trabajo y quería compartir con ustedes pues un pensamiento, una reflexión sobre la actitud que están teniendo muchas personas durante estos días, estos últimos 3 4 días, sobre las cosas que están pasando en el mundo. O sea, ante el incendio en Australia, las amenazas de guerra en el Medio Oriente especialmente, las inundaciones y el temblor cada vez más fuerte, los temblores cada vez más fuertes en Puerto Rico. Es cierto que en la medida que siga pasando el tiempo, pues las cosas pues se ponen un poco más difíciles, ¿no? Porque muchas cosas se han ido fuera de control y se debe mayormente a la actitud de muchos seres humanos. Eh, Sin embargo, esto ha sido alimento para las religiones, porque siempre que ocurre algún tipo de catástrofe, algún problema, enseguida empiezan con el tema del Armagedón, con el tema del fin del mundo, la destrucción, que si eso es una señal que Dios nos está hablando, por lo tanto arrepentíos y tienen que ir a la iglesia y tienen que ir aquí y tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. O sea, este es el tema preferido de muchos religiosos. Y los testigos de Jehová no son la excepción. O sea, ya enseguida están con el asunto de que prepárense porque lo que viene es grande y el Armagedón y cosas así. Y aunque es cierto que Mateo 24 y Lucas 21, Marcos 13, pues hablan detalladamente de algunos acontecimientos que pudieran estar ocurriendo según se menciona en los últimos días. Pero ¿desde cuándo están tocando ese texto los mismos testigos de Jehová? Le aplicaron esos versículos a lo que ocurrió en el año 1914. Pero ya le estaban aplicando esos mismos versículos a cosas anteriores. En siglos, o mejor dicho, en años anteriores, ya habían predicadores, incluso personas a las cuales con el tiempo se asoció Charles Taze Russell, y ya estaban aplicándole esos versículos a sucesos que estaban, por decirlo así, aflorando, prevaleciendo en aquella época, en el siglo XIX. Y posteriormente, cuando ocurre lo del año 1914, eso fue la base para abrir la Watchtower, aunque ya la Watchtower estaba, pero eso prácticamente, eso fue la base para que Charles C. Russell hiciera todo esto. Todavía el año 1914 sigue siendo eh, la base fundamental de la existencia de la Watchtower. Y no necesariamente la predicación del reino, porque Cristo gobierna, etcétera, etcétera. Ellos siguen apoyándose en esa estupidez del año 1914. Hubo un acontecimiento en esa fecha que sirvió como base para muchas cosas que hoy se están hablando. Por ejemplo, los cálculos de esos 120 años desde 1914 hasta el año 2034. Recuerden, estamos en el 2020. En 14 años se cumple lo que ellos dijeron en la atalaya del 15 de diciembre de 2003. ¿Ok?
sugiriendo la llegada del Armagedón para el año 2034, que aunque no mencionaron la fecha directamente, sí mencionan unos factores que quien usa discernimiento al leer esas palabras deduce que están hablando del año 2034. Pero siguieron ocurriendo cosas más adelante, luego la Segunda Guerra Mundial, luego la Guerra de Vietnam, y de ahí siguieron empeorando los asuntos en la tierra, y eso siguió sirviendo como base para seguir incentivando la actividad de los testigos de Jehová. Pero le estaban aplicando los versículos de Mateo 24 a cuanto mínimo suceso estaba ocurriendo, pero ninguno necesariamente era el cumplimiento de lo que decía Mateo 24. Ahora hay amenazas de guerra, hay unos temblores fuertes en Puerto Rico, el incendio forestal, y así sucesivamente están ocurriendo varias cosas, ¿no? Y ya enseguida están utilizando eso como base para meterle miedo, para aterrorizar mentalmente a sus adeptos y a otras personas con las ideas armagedónicas. O sea, he estado observando esa actitud. He estado viendo esto en diferentes medios de comunicación. Lo he estado observando en Facebook, lo he estado observando en Instagram, en el mismo YouTube. Diferentes personas, ¿no? De diferentes religiones también. Y ya enseguida lo que algunos testigos piensan, ay, que bueno, el fin de este sistema. Y enseguida se ponen a hablarle a uno. ¿Qué vas a hacer cuando llegue ese día del fin, cuando llegue el Armagedón? Eso es una señal. O sea que ellos se alegran cada vez que ocurren estas cosas, porque lo primero que le viene en la cabeza es que Jehová, según ellos, pues va a matar a los que ya no son testigos de Jehová, a los que ya no son parte de la Watchtower. O sea, ellos como que tienen en el corazón el deseo de vernos muertos. Ay, cuando se acaben de morir ya. Yo no sé. O sea, todo es un protocolo, un tecnicismo, una religión sistemática, una enseñanza que lo que induce es al terror, al temor, al miedo. Mire, si usted realmente quiere estar bien, pase lo que pase, y usted cree en Jesucristo, siga la fe en Jesucristo, que se basa en el amor. Pero esas ideas han aterrorizado a algunos que ya no son testigos, pero como todavía tienen el chip aquí, todavía tienen eso que le inculcaron, enseguida se ponen nerviosos. Noten ustedes cómo todavía ejercen poder sobre ellos. ¿Okay? Sí me preocupa lo que está ocurriendo. Me preocupa lo que está ocurriendo en Australia, me preocupa lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, me preocupa lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Puerto Rico, mi país, mi tierra. Afortunadamente, pues mi familia está bien y personas que conozco, todos están bien. Han sido grandes sustos y todos los días continúan. Pero si se van a utilizar ahora estos acontecimientos para enseguida incentivar el miedo, el terrorismo mental a la gente, para atraerlos a su sistema religioso, caramba, la enfermedad viene desde arriba. Así que simplemente no esperen a que ocurran cosas como estas para uno demostrar que tiene fe. Pero manténganse alerta, no por los sucesos,
Manténganse alerta para que no lo sorprendan a ustedes en medio del suceso y luego lo convenzan a usted para otra vez dominarlo y manipularlo en su sistema religioso. Eso es algo que ha estado ocurriendo. Es la tendencia que se está viendo. Ese es el alimento que está necesitando precisamente la organización de los testigos de Jehová para venir con sus grandes discursos y sus cartas a las congregaciones. Enseguida escriben una carta: los sucesos mundiales muestran que estamos más cerca del fin que nunca. Y al otro año pasa otra cosa: estamos más cerca que nunca. Pues, simplemente se los digo. Tengan cuidado. Que no los sucesos, sino la actitud de ellos no los tome desprevenidos a ustedes. De que estas cosas pueden pasar en cualquier momento, pueden pasar. La Biblia dice que el tiempo y el suceso imprevisto nos acaecen a todos. Así que hoy yo puedo estar aquí, mañana no sé. Usted puede estar ahí, mañana usted no sabe. Pero ¿fue eso señal o prueba de que Dios tomó acción e hizo algo contra usted o contra mí o contra alguien? Por favor, no. Porque si realmente se dejaran llevar por lo que dice la Biblia, porque ni por eso se dejan llevar, enseguida ven un temblor: estamos en el fin. Primero tienen que suceder una serie de cosas antes de que ocurra la llamada gran tribulación. Tienen que ocurrir varias cosas antes de que ocurra, de que comience la llamada gran tribulación. O sea, si nos vamos a dejar llevar por lo que dice la Biblia, esperemos que ocurran esas cosas primero, según el libro de Apocalipsis. Y entonces, de comenzar una gran tribulación, entonces ahí preocúpese. ¿Estará usted en pie? No es si será parte usted o no de una organización religiosa. No. ¿Estará usted en pie delante del trono? Eso es otra cosa. Y Jesús identificó quiénes son los que van a estar de pie. O sea, quiénes son los aprobados, quiénes serán los aprobados. Mas no nos corresponde a nosotros decidir si somos nosotros o quién será. Porque el mundo está lleno de personas de toda clase. De toda clase. Pero entonces le van a atribuir la salvación a una religión que ocurrió en un punto de la tierra. Entonces, porque los que están al otro lado de la tierra no son parte de esa creencia religiosa, van a ser destruidos. Piénselo bien. Los acontecimientos que fueron escritos antes, durante y después, y esas profecías le aplicaron a ellos. Y claro está, se iba a extender el mensaje, se iba a extender la predicación, se iba a extender esa creencia en otras partes del mundo, claro que sí. Pero porque ahora una persona en otra parte del mundo no sea de la cultura, no tenga conocimiento de esas cosas, y venga alguien del otro lado, mira, viene desde el otro lado del mundo a decirle a usted que si usted no acepta esta creencia, Dios lo va a matar. Y las pruebas están en los terremotos que usted está viendo, en el incendio forestal, en que va a haber una guerra allá en Irán. Esa es la prueba. Mira, eso es señal de que esto en cualquier momento se irá. Por lo tanto, si usted no está de parte de esto, usted va a morir. Miren cómo funciona el sistema religioso. Yo no he dejado de ser creyente, pero me incomoda la actitud de muchos líderes religiosos que se aprovechan de esos acontecimientos
para enseguida tener eso como tema de conversación y ganar adeptos. ¿Ok? Usted no deje de mostrar amor. Si usted va a creer, crea. Crea. Tenga misericordia para con otros. Pero no se crea mejor que nadie. Ni se atribuya a usted mismo tener o no tener razón. Aprenda. Escudriñelo todo, como dijo Pablo, y retenga lo bueno. Y que lo que prevalezca en usted sea el sentimiento del amor. Manifiéstelo. Con mucho cuidado. Protégese. Protéjase, quise decir. Pero tenga cuidado con esos que se aprovechan de la debilidad mental de algunos para mantenerlos bajo su control. Te los dejo con eso. Que tengan todos buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde esté. Hasta luego.